Demensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Demensis, ayer y hoy. Hola, buen día. Aunque sea nada más que un giro idiomático de buena educación, porque no es un buen día con el síntoma de descomposición que alcanzó ayer la sociedad nacional. La agresión a un ministro por parte de trabajadores hay que ponerlo en el contexto y en la lectura de la impotencia, de la frustración de quienes trabajan de un lado y del otro, que son víctimas de los que no trabajan, los que prefieren el delito antes que buscar un trabajo digno o noble. Claro, esto puede tener varias lecturas. La lectura social dice que en la Argentina, con un 40% de pobres y con algo que nunca había ocurrido, que la gente que trabaja en blanco está en la categoría de pobreza porque no le alcanza el salario para lo mínimo, da un matiz diferente para entender el delito. ¿Cómo puede ser que alguien tenga la ocurrencia de cruzar un automóvil para asaltar a los pasajeros de un colectivo? ¿Cómo puede pasar eso? ¿En qué dimensión de planificación pueden estar las personas que hacen esas cosas? Y que además se encuentren con la sorpresa que un policía de civil que presta servicios en el gobierno de la ciudad iba a reaccionar y se iba a producir la balacera. Cuando se iban los delincuentes, un tiro le pega en el pecho a un chofer que estaba un ratito, a un mes de jubilarse. Una víctima más en la inocencia de los que producen, de los que trabajan, y la reacción de todos esos choferes que se la tomaron con Bernie tenía un antecedente, que era un asesinato casi en la misma zona anterior y la promesa de que se iban a agotar las instancias para poner la cabina protectora que hace mucho tiempo está planificado, pero que las empresas miran para otro lado para no hacer la inversión y el reclamo se va perdiendo mientras la vida de los trabajadores corre riesgo, más allá de que igual existe el peligro de que asalten un colectivo, pero por lo menos que el que está trabajando tenga cierta medida de seguridad. Quizá esa fue la reacción de los que insultaron apenas lo vieron a Bernie porque se acordaron del otro episodio. Ahora, lo que es indignante es que desde la oposición política varias figuras de ese sector parecían que estaban contentas al ver agredido a un funcionario. Son los mismos que después reaccionan ante cualquier escracho o cualquier situación que se presenta y que los involucra. Pero lo más llamativo es que en un momento determinado los choferes gritaron que se vayan todos, que no quede ni uno solo, que fue muy parecido a lo que escuchó Patricia Bullrich cuando era ministra de Trabajo y le sacó el 13% a los jubilados durante el gobierno de Fernando de la Ruina. ¿Se acuerdan de la Rúa? Sí, aquel presidente que con las joyas de la abuela que había vendido Menem, más el mega canje y el blindaje, en 2 años hizo un desastre. Fue el último gobierno radical. Se fue lleno de muertos. Pero en la frágil memoria de la sociedad han pasado muchas cosas porque o el Estado no exige ni investiga que se cumplan las cuestiones, o de pronto todo está superado en una alternancia de un fracaso casi consuetudinario de todas las dirigencias políticas y empieza como en el 2001 a escucharse que no quede ni uno solo, que se vayan todos.
Y esto es el agotamiento, el cansancio, la frustración, los deseos que aquellos que se levantan todos los días para trabajar, que saben que están sosteniendo a un montón de argentinos que no trabajan, porque sin el impuesto, sin el tributo de los que trabajan, no habría subsidios de planes sociales, no se podría mantener a una sociedad que no trabaja como los jubilados, que ya aportaron durante toda su vida, pero que ahora tampoco le alcanza lo que tienen para vivir. Y en el mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional que dice, ojo, no jubilen a tanta gente, hay que reducir las jubilaciones. En un ambiente donde lo que se gana no alcanza para vivir, hay otro aspecto social mucho más grave, la deserción escolar de aquellos que después terminan asumiendo roles impensados, soldaditos de los narcotraficantes, o dejándose llevar por algún amigo loco que le dice vamos a robar algo. La sociedad argentina tiene un problema que no tenía hace mucho tiempo y que son las organizaciones narco en los lugares más humildes, a donde van los que manejan autos de última generación a comprar la droga, no los confundamos. Pero que lo primero que hacen los narcos es transformar en viciosos a esos chicos para que en esa dependencia estén obligados a ganar plata vendiendo la droga que ellos le hacen llegar. Es un momento de profunda confusión y de angustia. Ahora, con el justo derecho de los choferes de protestar parando porque le mataron a un compañero, que no es el único ni el primero, se da el otro contraste. 170 líneas de colectivos paradas de golpe y la otra masa trabajadora, sin saber cómo vuelve a sus hogares, sin saber cómo se las ingenia de la estación el que tenía que tomar un colectivo para llegar a su casa, que el tren no lo lleva hasta la puerta o hasta su domicilio, y entonces le volvemos a crear problemas de trabajadores a trabajadores, como consecuencia de una sociedad que tiene quienes no hacen nada y delinquen, y que además cuando van presos salen peores que cuando entraron, porque no hay corrección. Además, ya está instalado la sospecha de que la policía puede estar comprometida en Santa Fe con los narcos y en cualquier otro lugar. También piensan que es fácil contaminar a los que tienen que cuidar el orden. Y esto ya es el acabose de una sociedad. Y entonces aparecen subidos en el dolor de unos lo que ellos creen que puede ser remar para su lado y hablan de la mano dura. Sí, acuérdense en que cuando la ministra que pide la mano dura manejaba trabajo con De la Rúa, se fueron llenos de muertos. Esa era la mano dura. Y a propósito, la represión fue de la policía de la ciudad, donde se ve a un policía pegándole en la cabeza a un trabajador de la UTA con un escudo. Lo van a sumariar, le van a preguntar por qué tuvo esa reacción. ¿Va a decir algo el gobierno de la ciudad de ese tema? En todo caso, cuando Donofrio, el ministro de Transporte de la provincia, y Berni, el de Seguridad, llegaron a ese enfrentamiento o a ese lugar donde después los enfrentó, iban a conversar para explicar cosas, pero la gente está muy cansada, quiere soluciones, no quiere explicaciones. Y hubo una reacción, y esa reacción puede terminar o en el paro general en todo el país de las líneas de colectivos, o en un momento impensado donde el agotamiento de los trabajadores, de los que salen todos los días a trabajar para manejar un colectivo y ganarse su sueldo, digan, hasta acá llegamos, no queremos más, y si no ponen las cabinas y si no hacen lo que prometieron, no nos movemos. Es decir, se crea
otra situación de controversia, de problemas. Y esto va para mayores. Pero cuando no hay referentes que resuelvan los problemas, cuando hay muchas palabras y pocas soluciones, la gente suele hacer tronar el escarmiento y suele reaccionar de esa manera. Corrijo el término gente, el pueblo suele hacer tronar el escarmiento. Y nuestro pueblo está cansado, agotado, malhumorado, mal predispuesto, todos con mal carácter, porque no son capaces de resolver los que dicen que pueden hacerlo y que se presentan electoralmente con ese objetivo, los problemas económicos y financieros de la Argentina. De un país que soñó con ser potencia cuando había alguien que sabía manejar el desorden, que era Perón, y que les dijo a los que lo quisieron escuchar que el orden lo maneja cualquiera. El conductor se lo ve cuando sabe manejar el desorden. Y la Argentina está sin conductores. Entonces los conductores de colectivo condujeron a una reacción de una sociedad harta, cansada, aburrida. Por supuesto, repudiable lo violento. Pero mataron a un trabajador que estaba a un mes de jubilarse por el solo hecho de una balacera entre un policía de la ciudad y 3 delincuentes, arriba de un colectivo. Cuando la inseguridad se instala y es moneda corriente en un país, ha fracasado absolutamente la clase política, pero también ha fracasado los responsables de igualdad o dar seguridad en la Argentina. Sería importante que en lugar de pasarse facturas los miembros de la oposición para ver si sacan algún rédito, se pongan a pensar que si les toca hacer gobierno, esto va a ser duplicado por lo que ellos vienen prometiendo que harían quitándole derecho a los trabajadores. Todo está en discusión. Pueden parar los colectiveros, todo está en discusión. Pueden parar los del subterráneo, todo está en discusión. ¿Y saben por qué? Porque estamos en un estado de asamblea nacional y muy cerca de cambios estructurales en el mundo y del sistema. Pero en el mientras tanto, a la viuda no la pueden consolar y en el mientras tanto, los que salieron a trabajar temprano se multiplicaron haciendo esfuerzos para ver cómo podían llegar de regreso a sus hogares y a su domicilio. No es democracia una sociedad insegura. Es democracia fraudulenta cuando no hay justicia. Es democracia falsa cuando no hay ideología. Pero es una democracia en crisis cuando nadie está seguro, porque la inseguridad es producto de una situación que se multiplica en un 40% de pobres, que aumentó durante este gobierno en 1.400.000, y nadie se puso colorado por dar los datos, y nadie parece entender que el que tiene hambre sale a delinquir. Esto no quiere decir que los que mataron al chofer tengan hambre, pero es parte de donde crece y se desarrolla el delito: deserción escolar, falta de trabajo, falta de contención y una pésima administración pública en la ciudad y en la provincia en torno a la seguridad.